Ok. Y Félix y señora Cruz, muy buenas noches. Es una gran bendición para mí poder estar aquí con ustedes, estudiantes desde todas partes de América Latina, esta noche. Personas Habla que español más quieren pesado. aprender más acerca de la palabra de Dios y crecer en su fe. Pues vamos a comenzar. Muchos de ustedes han hecho presentaciones en el grupo de WhatsApp. Muchas gracias. Yo soy el profesor Matt Behmer, Matt como Mateo, como el publicano, el recaudador de impuestos en la Biblia. Matt o Matt, Mateo, ¿sí? Matt Member. Matt Leví. Behmer, sí. Y algunas más están conectando. Excelente. Bienvenidos a todos. Como dije a algunos, es mi primera... Muy buenas noches. Buenas noches. Y también... Me saluda Elías. Elías. Elías, buenas. ¿Cómo está, pastor? Bueno, saludos para todos los estudiantes. Especialmente qué gusto tenerlos acá. ¿Sí? Bueno, si hay alguna necesidad que tengan problemas, con mucho gusto le ayudamos. ¿Sí? Bueno. Perfecto. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias, Elías. Y yo estoy muy contento de que Elías está aquí para ayudarme con la tecnología o con otros problemas. Gracias, Elías. También les voy a pedir que ponen sus micrófonos en mudo si no están hablando para que podamos evitar un poco de ruido al fondo. Entonces, vamos a poner los micrófonos en mudo y también vamos a tratar de utilizar la reacción de levantar la mano. Si usted quiere contribuir, decir algo, hacer una pregunta, hacer un comentario con mucha confianza. Adelante, pero pido que usan la reacción. Es un botón en la parte, si usted está usando teléfono, hay un botón para levantar la mano. Y también, como dije a algunos, yo todavía estoy aprendiendo el español. De hecho, estoy tomando clases y hablando con personas, entonces agradezco mucho también su paciencia. Si yo digo algo que no es claro, con confianza, pregúntenme a explicarla de nuevo. Y lo siento, pero posiblemente yo tendré que también pedirle, ¿me puede repetir otra vez, por favor? Entonces, de antemano, gracias por su paciencia. Regresando a la clase, hoy vamos a tener nuestra primera clase de la Biblia en el principio, lección 1, la creación, y vamos a estudiar los primeros 25 versículos de Génesis. Vamos a comenzar con una oración, y antes de la oración también voy a recordarles que por favor pongan sus micrófonos en mudo, por favor, para que podamos evitar un poco de ruido al fondo. Muchas gracias y oremos. Amado Padre en el cielo, qué maravilloso y poderoso eres. Me asombra el poder de tu palabra que creó todas las cosas. Gracias por crearme y cuidarme. Gracias por hacerme tu hijo por la fe en Jesús. Cada vez que veo algo hermoso que tú creaste, me recuerda que tú eres mi Padre amoroso y poderoso. Oro a ti en el nombre de Jesús. Amén. Ok, yo voy a también compartir la pantalla. Lo siento, se me olvidó hacerlo. Ok, ahora espero que puedan ver la pantalla. Y vamos a revisar algunas cosas que podemos hacer para mostrar respecto durante el transcurso del curso.
llegando preparados es una forma para mostrar respeto también a nuestros compañeros de clase, siendo puntuales también. Muchas gracias. Todos llegaron puntuales esta tarde, esta noche. Muchas gracias. También a los profesores que nos sirven en todos los cursos de Academia Cristo, a favor de mostrarles respeto, y también a los compañeros de clase. Aunque nosotros somos de lugares diferentes, todos nosotros tenemos una cosa en común. Queremos estudiar la palabra de Dios. Y también en el grupo de WhatsApp es importante también mostrar respeto a los unos a los otros. Además, antes de comenzar la clase, me gustaría revisar el currículo de Academia Cristo. Ustedes están en el programa de discipulado. Ustedes han descargado la aplicación, han terminado los cursos en la aplicación. Muchísimas gracias por hacerlo. Y ahora ustedes están participando en las clases en vivo. Hay 6 cursos para estudiar historias bíblicas y la Biblia. Y hay 3 cursos para el Antiguo Testamento. Pues nosotros esta noche vamos a iniciar el primer curso de los 6 de la Biblia en el principio. Entonces hay 3 del Antiguo Testamento, hay 3 del Nuevo Testamento. También hay las enseñanzas de Jesús. Y estos cursos se tratan de muchas de las doctrinas, de las enseñanzas de Jesús. Hay 2 cursos, identificación espiritual y legalismo. Estos también hablan de doctrinas del ley y evangelio, y sobre todo, cómo es importante tener un enfoque en la gracia de Dios. So, 2 cursos, identificación espiritual y legalismo. Y la palabra crece, cursos de evangelismo y capacitación. Y imagino que muchos de ustedes han tomado algunos de estos cursos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta sobre el currículo, sobre los cursos del programa discipulado? Ok, entonces vamos a seguir con la pregunta. Varias veces durante los últimos 3 días yo publiqué una pregunta en el grupo de WhatsApp y algunos de ustedes contestaron, gracias, en el grupo de WhatsApp. Y no es necesario, pueden esperar hasta la clase en vivo para contestar, para practicar la pregunta, no hay problema. Y, perdón, tenemos algunas personas esperando entrar. Asiento. Ok. Entonces, la pregunta fue, algunos dicen que Dios hizo todo en 6 días, pero afirman que cada uno de los 6 días debe de haber durado algunos millones de años. Otros dicen que todo lo que hizo Dios en 6 días normales de 24 horas. ¿Cuál de los 2 está en lo correcto y qué pistas se encuentran en el texto al respecto? Entonces, la pregunta para esta semana tiene que ver con el concepto de 6 días. 6 días significa 6 días normales de 24 horas, o puede ser que 6 días significa 6 épocas de millones y de millones de años. ¿Quién quiere hacer un comentario? Ok, tengo Pablo, ok. Y Pablo puede encender su micrófono, por favor. Sí, pastor. Cuando estaba el mundo sin hacerse, podría decirse así, era todo tiniebla. Entonces Dios crea la luz y separa la luz de las tinieblas. Eso fue en el
primer día se podría tomar. Entonces, a la luz le puso día y a las tinieblas le puso noche. Y eso se creó en el primer día. De ahí podemos tomar que fueron 6 días normales, como lo estamos viviendo nosotros en estos momentos. Gracias, Pablo. Entonces, Pablo, creo que usted está diciendo que Dios dejó en claro desde el primer día de la creación que fueron días de 24 horas. Gracias. Y Juan Reyes, un comentario, una respuesta. Pues también coincido con la respuesta, ¿verdad? Fueron 6 días normales porque, por ejemplo, en el verso 14 dice, Dios hizo las lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para los días y los años. Entonces ahí encontramos, ¿verdad? Que Dios está separando el día y la noche, no está hablando de muchos años o de millones de años, está hablando, y en todos los versos también habla, ¿no? De que fue hecha la tarde y la mañana y fue otro día. Entonces ahí están las pistas de que fue en un día normal. Ok, gracias, Juan. Juan está diciendo que Dios mismo, al darnos su palabra, puso pistas en el texto. Cayó la tarde, llegó la mañana. Gracias, Juan. Y Ovidio. Sí, profesor. Buenas noches y bienvenido a todos los compañeros a este nuevo curso que hoy inicia. Y la verdad que basados en lo que dice la Biblia, nosotros siempre reconocemos que Academia Cristo no le quita ni le pone a la palabra de Dios. Usamos el texto tal como está en la Biblia. Y la Biblia dice que fueron 6 días en los que el Señor hizo todo, los cielos, la tierra, y creó los animales y la vegetación y todo, y hizo al hombre también para que dirigiera todo eso, lo que hay en el mundo. Fue la primera generación de personas, y entonces ahí, pero también dice la Biblia que el Señor, para él un día pueden ser 1000 años, como 1000 años pueden ser un día, pero no se habla de millones. Sí, y es importante recordar el contexto. Sí, en alguna parte de la Biblia dice un día es como muchos años para el Señor y muchos años es como un día para el Señor, pero estaríamos tomando, ahí y 2 más personas llegaron, lo siento. Sí, tenemos que tener cuidado con tomando esta parte de la Biblia, este versículo fuera del contexto. Sí, ok. Y me gustaría hacer otra pregunta. Veo que algunos tienen la mano levantado, pero otra pregunta. ¿Por qué algunos quieren decir, o por qué algunos dicen que eran 6 largos periodos y no 6 días normales? Y tal vez algunos de ustedes tienen amigos, tal vez familiares, tal vez han tenido interacciones con otras personas que sí están de esta posición. ¿Por qué? ¿Por qué existe esta idea? ¿Qué les parece? Y Leesin. Amén, amén. Bueno, sí, con respecto a esa segunda pregunta, bueno, en parte puede ser porque muchas veces nosotros tratamos de buscarle la lógica y tratando de razonar todo. Y el punto es cómo vemos nosotros a Dios. Desde nuestro punto de vista como humanos, nosotros podemos llegar a limitarlo, ya que nos basamos en nuestra realidad humana, pero realmente Él es capaz de hacer eso, de haber hecho la creación, perdón, en 6 días normales. Muchas gracias por el comentario, Blesin. Sí, a veces siempre hay la tentación
de contar con, depender de la razón humana. Y hay esta tentación dentro de la naturaleza pecaminosa de tratar de hacer que todo tiene sentido en lo lógico. Otra cosa también es que a veces personas simplemente quieren hacer paz. Tal vez algunos de ustedes conocen personas como así, personas que siempre quieren hacer la paz, lo que es bueno, queremos la paz, pero tal vez en su lugar de trabajo hay esta persona que siempre quiere, que no quiere la división entre ninguna persona. Y lo que algunas personas están tratando de hacer, sí, con la razón humana, es armonizar el relato bíblico. Estoy en mi clase. Y Estoy en mi clase. gracias. Y les recuerdo poner, por favor, en mudo su micrófono. Entonces, están tratando de armonizar el relato de la Biblia, porque no quieren echar a un lado completamente la Biblia, pero también quieren aferrarse a la teoría, la idea de la evolución. Quieren los dos. Entonces, quieren unidad entre la razón humana y esta teoría, esta idea de la evolución y lo que dice la Biblia, pero con este punto no hay la posibilidad para la unidad. No debemos mezclar alguna teoría que está completamente en contra de la Biblia con la verdad, con nuestras enseñanzas. Ok, vamos a seguir adelante. Yo tengo aquí dos versículos bíblicos y ya hemos hablado acerca de uno de estos versículos que cayó la tarde y llegó la mañana. Ese fue el día primero o segundo, tercero, cuarto. Y en Éxodo 20, versículo 11, porque yo, el Señor, hice en 6 días los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero reposé en el día séptimo. Por eso yo, el Señor, bendije el día de reposo y lo santifiqué. Ok. Gracias por sus respuestas y platicar sobre esta pregunta conmigo. Ahora vamos a pasar a un concepto llamado los 4C. Los 4C. Los 4C es un método simple para contar una historia bíblica. Y a mí me encanta este método. Yo estaba sirviendo en una congregación en Los Ángeles, California, antes de formar parte del equipo de profesores de Academia Cristo. Pero nuestra congregación fue una congregación luterana allá. Nosotros tuvimos un poco de contacto con los profesores de Academia Cristo y ellos, los profesores, nos contaron acerca de este método de los 4C. Y pusimos en práctica este concepto allá en Los Ángeles y fue muy útil para nosotros, nos gustó mucho. Entonces, para mí es una bendición seguir estudiando con este concepto de los 4 Cs. Entonces, ¿por qué los llamamos los 4 Cs? Significa captar, contar, considerar y consolidar. Entonces, es un sistema que usted podría usar si usted y su esposo o su esposa quieren estudiar la Biblia juntos, pero no saben dónde comenzar. Podrían ustedes usar el método de los 4 Cs. Si usted es un líder en la iglesia o un líder espiritual en su familia y alguien le pide un estudio bíblico, y tal vez no tiene mucho tiempo para preparar algo. El concepto de los 4 Cs es algo fácil para memorizar y hacer en cualquier momento. Es algo que usted podría hacer con su familia después de la cena. Ok, vamos a estudiar la Biblia usando
el concepto de los 4 Cs. Captar es como la introducción. Si vamos a pensar en esta clase esta noche y los 4 Cs, el video fue la cosa para captar nuestra atención, o la pregunta, 6 días significa 6 días, algo para captar la atención, una pregunta, un concepto conectado a la historia bíblica para captar la atención. Después contar. Después de captar la atención de las otras personas, usted puede contar la historia usando sus propias palabras. ¿Podría usar la Biblia nuevamente después de captar la atención? Decir, ok, ahora vamos a leer en la Biblia Génesis capítulo 1. Pero también podría contar la historia usando sus propias palabras. Después, hay 7 preguntas para considerar. Unas preguntas que nos ayudan en repasar la historia, los detalles y el contexto de la historia. Y después, consolidar 5 preguntas que nos van a ayudar a aplicar la historia a nuestras vidas. Entonces, captar la atención, después contar la historia, y hay 7 preguntas de considerar y 5 preguntas de consolidar. Otra cosa que me encanta acerca de Academia Cristo es su propósito de capacitar a discípulos. Entonces, el propósito de Academia Cristo es brindar capacitación a ustedes para que ustedes puedan compartir las buenas noticias de Jesús con los demás. Y una forma de hacerlo es con los 4 Cs. Y hoy día en nuestra primera clase vamos a utilizar los 4 Cs para nuestro estudio para que puedan aprender o practicar usando este método. Entonces, lo vamos a hacer ahorita, los 4 Cs, y porque ya hemos captado la atención y hemos escuchado la historia en el video, vamos a seguir con las 7 preguntas de considerar. Las 7 preguntas son: ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? ¿Y se resuelve el problema? Y si es así, ¿cómo? Y José tenía la mano levantada. ¿Una pregunta, un comentario? José Carrasco. Una pregunta. José. Sí, profesor. Todavía no las va a responder. Yo pensé que ya estaba preguntando. Ok. Solamente era eso. Ok, gracias. Ok, entonces vamos a seguir con la primera pregunta de considerar. Pensando en Génesis capítulo 1, versículos 1 a 25, lo que ustedes leyeron en la Biblia más temprano, ¿quiénes son los personajes de esta historia? José. Bueno, la Trinidad. Y nos explica un poco más, por favor, ¿cómo es que hay la Trinidad aquí? Bueno, cuando el Señor dice que, sobre todo cuando dice, bueno, no está en esta parte de la historia, pero cuando sobre todo va a crear al ser humano, al hombre, ¿no? Y también habla de que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, sobre la faz de las aguas. Y el Señor, cuando Él está haciendo la creación, está ejecutando, está hablando, ¿no?, hacia otras personas. Y sabemos que no son los ángeles, lógicamente. Sí, muy bien. Entonces tenemos en las primeras palabras de la Biblia,
vemos la evidencia de la Trinidad, Dios Trino, porque hay Dios Padre, creando todas las cosas, pero también se menciona el Espíritu de Dios sobre las aguas. También cuando, y más adelante, lo que vamos a ver en la próxima clase, cuando Dios creó el hombre, Él dijo, hagamos, la primera persona plural. No dijo, yo voy a hacer el hombre, o haré el hombre a mi imagen. Más bien, Él dijo, hagamos el ser humano. Otra prueba de la Trinidad. Y también en algunas partes del Nuevo Testamento, como en Juan capítulo 1, versículo 3 y Hebreos capítulo 1, versículo 2, vemos que todas las cosas fueron creadas mediante Dios Hijo, Jesucristo, el Verbo. Entonces, las tres personas divinas de la Trinidad participaron en la creación del mundo. Entonces, sí, ¿quiénes son los personajes? La Trinidad. Muy bien. La segunda pregunta, ¿cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles son los objetos? ¿Alguien quiere contestar? Norma, buenas noches, Norma. Sí, ¿cuáles son los Buenas objetos? noches, bendiciones. Tenemos el agua, la tierra, el sol, la luna, las estrellas, los animales que están en el agua, los que vuelan, las palmas, la hierba y otros más. Muy bien, muchas gracias. Sí, hay muchos objetos en esta historia. A veces al usar las 7 preguntas de considerar, depende de la historia, a veces no hay muchos objetos. Así son muchos. Ajá. Sí, muy bien. Y la tercera pregunta, ¿dónde ocurrió esta historia? ¿Dónde ocurrió esta historia? Marcelo, usted tuvo la mano levantada antes. ¿Quiere contestar? Sí, profesor, es lo que dijo la hermana, recién iba a contestar y le puedo agregar semilla como objeto también. Sí, gracias. Ok. ¿Y dónde ocurrió esta historia? José. En la tierra, pues. En la tierra, sí, en los cielos y la tierra. Juan Bautista Méndez, sí, adelante. Más bien sería, o sea, tenemos como referencia la tierra, pero más bien sería como decir en el principio de todas las cosas, porque no sabemos, no especifica, porque dice que comenzó a crearse todo, o sea, no hay un punto de inicio en el principio. Entonces diríamos que fue en el principio de todos. Sí, en el principio, y también para usted está ayudándonos a contestar la próxima pregunta también. ¿Cuándo ocurrió esta historia? En el principio. A veces con otras historias usted puede identificar, esta historia ocurrió en el mar de Galilea. Ocurrió en la ciudad de Jerusalén. Ocurrió en la segunda viaje misionera de Pablo, o durante el primer año del ministerio público de Jesús. Pero con esta historia, no, ocurrió en la tierra, los cielos, en el principio. Bien contestado, gracias. ¿Y cuál es el problema? Típicamente hay problemas al ver la parte de la Biblia, pero aquí, ¿cuál es el problema? Juan Bautista. Bueno, el problema en sí sería que todo, no hay una
si lo pensamos lógica, o sea, humanamente no hay un punto de inicio. Entonces todo surge de la nada. Y como no hay algo para iniciar, entonces es que no hay nada. El problema es que no hay nada. Entonces todo surge de la nada. Ok, gracias, Juan Bautista. Pablo. Sí, que decir, como dice el hermano, no había nada, estaba todo desordenado. Entonces Dios empezó a ordenar por día cada cosa en su lugar. Primero creó la luz, la separó de las tinieblas, después creó las aguas, la separó o creó la tierra y la separó de las aguas, después trajo los vegetales, los árboles, después los animales y hasta por último al hombre. Ok. O Adán. Ok. Bien contestado, sí, todo fue desordenado y Dios llevó a cabo la organización de todo, Él creó todo, había nada antes. Eso es imposible para nosotros comprender, es como la Trinidad, es como Jesús naciendo de una virgen, es como Jesús resucitando de entre la muerte, es una cosa que no podemos comprender completamente con los límites que tenemos como seres humanos pecaminosos. Pero así es lo que dice la palabra de Dios, que no había nada y Dios creó todo. Típicamente con esta pregunta vamos a tratar de identificar un pecado o una situación grave, un problema. Y en este sentido, aquí de verdad no hay un problema, porque ahorita estamos mirando el mundo, la creación, antes de la caída en el pecado. Entonces, en este momento, no hay problemas en el sentido del pecado o de un error, porque Dios creó todo y todo estuvo bien, muy bien, todo quedó bien. Entonces, es una de las partes de las bíblicas únicas porque tenemos un vistazo a la perfección. En la próxima clase vamos a hablar acerca del matrimonio. Todos nosotros sabemos que lamentablemente hay problemas alrededor del matrimonio y las parejas tienen problemas en su matrimonio. Pero el matrimonio es una de las cosas que tenemos que existía antes de la caída en el pecado. Había el matrimonio en el mundo perfecto, pero vamos a guardar este tema para el miércoles. Entonces, Juan Bautista, una pregunta, un comentario. No, ahí está bien, pastor. Ok, perfecto. Ok. Vi la mano, lo siento. Ok, entonces, sí, todo fue desordenado, pero Dios proporcionó la claridad y no había un problema en el sentido del pecado. Y vamos a continuar. ¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? Contemos la historia juntos. Pues una cosa que les recomiendo es memorizar qué pasó en todos los días de la creación. Entonces, rápidamente vamos a pasar por los días de la creación. ¿Qué ocurrió en el primer día? El primer día de 24 horas. ¿Qué hizo Dios? Norma, adelante. Ajá. El primer día Dios dijo, sea la luz, y se hizo la luz, y Dios vio que la luz era buena. Y Dios separó la luz de la oscuridad. Excelente, gracias. La luz, y Él separó la luz de las tinieblas. ¿Y qué pasó el segundo día? El segundo día, ¿qué pasó? Katia, adelante, Katia. Ya, las aguas dijo que se reúnan en un solo lugar y aparezca lo seco y llamó tierra
eso llamó a la reunión de lo seco, llamó tierra, y a la reunión de las aguas llamó mar, y vio que era bueno. Muy bien, gracias. El segundo día y el tercer día. ¿Qué ocurrió en el tercer día? Perla Sánchez. Pues aquí dice que produció la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género. Muchas gracias. Entonces estamos avanzando por la creación. Tenemos la luz, el firmamento, la separación de las aguas, ahora la tierra, la hierba verde y el cuarto día. ¿Qué ocurrió el día cuarto? El día cuarto. Blessing. Amén. Sí, dijo, luego Dios haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana el día cuarto. Ok, muy bien, gracias. Y el quinto día, que añadió Dios a su creación en el quinto día. Yo típicamente pienso en dos categorías de cosas que creo. ¿Qué creó Dios en el quinto día? Juan Bautista. Margarita. Lo siento con la pronunciación. Perdóname. Adelante. Margarita. Margarita. Ok, adelante, Margarita. Sí. Creó los animales. Así es, aves. Yo pienso en el todo ser vivo del cielo y de la tierra. Sí, pienso en el aire y las aguas. Los animales de las aguas y los animales del aire, las aves, y el sexto día los animales, y el ser hombre, lo que vamos a estudiar para el miércoles. Ok, gracias por ayudarme a revisar los eventos que ocurrieron en la creación. Y ahora, el séptimo pregunta, ¿se resuelve el problema que mencionamos y cómo? Pues técnicamente no hay un problema en el sentido de pecado aquí, porque estamos viendo la perfección, la creación que Dios quiso y que Dios hizo también. Pero más adelante vamos a ver cómo la creación cayó en el pecado, cómo el pecado entró en el mundo, y vamos a ver que la solución es Jesús. La respuesta a este problema grave de Dios fue enviar a Jesús para ser el Salvador del mundo. Es interesante, estamos en este curso en el principio, la Biblia en el principio, y vamos a ver el principio de varias cosas, de la creación del mundo, el principio del matrimonio, el principio de la historia de los israelitas. Lamentablemente vamos a ver y estudiar el principio del pecado, pero también vamos a ver el principio del plan de Dios para salvar el mundo, para salvarnos, y el principio de varias promesas de enviar ayuda, de enviar un Salvador. Entonces, vamos a seguir ahora a consolidar, a las preguntas de consolidar, las 5 preguntas para consolidar. Y estas preguntas son,
¿de qué se trata la historia? Y ahorita yo estoy estudiando el libro de Josué con otro pastor para tener un poco de estudio personal en mi vida. Y nosotros estamos también haciendo las 5 preguntas para consolidar. Y nosotros, con la primera pregunta, ¿de qué se trata la historia? Tratamos de resumir la historia en 10 palabras. Leemos una historia bíblica, leemos un capítulo del libro de Josué y después, nosotros vamos a tratar en 10 palabras resumir todo el capítulo. Pues no tiene que someterse a este límite de palabras, pero en pocas palabras, ¿cómo usted puede resumir la historia? ¿Qué pecado me enseña? Número 2, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? Como les dije antes, yo servía como pastor en Los Ángeles, California, y nosotros comenzamos a utilizar este método en nuestros estudios bíblicos: captar, contar, considerar y consolidar. Y esta pregunta fue la pregunta favorita de la congregación. ¿Dónde vemos el amor? En esta historia bíblica, ¿cómo somos recordados del amor de Dios aquí? Y número 4, ¿qué me enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? En mis oraciones, ¿qué debo estar preguntándole a Dios? ¿Qué debo pedir a Dios? ¿O qué debo hacer en mi vida? Después de estudiar esta historia, ¿qué debo hacer esta noche? ¿Qué debo hacer mañana por el resto de mi vida? Y número 5, ¿cuándo sería una buena situación para compartir esta historia? Entonces, ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer las 5 preguntas para consolidar. Entonces, ¿de qué se trata la historia? En pocas palabras. Y si alguien quiere hacerlo en 10 palabras, excelente. No hay problema si es 12 o 5 palabras, pero en pocas palabras, ¿cuál es un resumen de esta historia? Margarita, veo su mano levantada. Pues se resume en la creación de Dios, ¿no? La creación del mundo. Vale, sí, gracias. La creación, es fácil la creación del mundo, sí. Podemos decir, en 6 días Dios creó los cielos y la tierra. Pero nos faltan los animales y la vegetación. Pero sí, la creación del mundo. Y adelante con número 2, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? Pues ninguno de nosotros quiere hablar de nuestros pecados, pero al examinar nuestras vidas, hay algo aquí, al estudiar esta parte de la Biblia, que nos lleva al arrepentimiento, que nos lleva al arrepentimiento. Dios, yo necesito arrepentirme de este pecado. ¿Qué pecado nos enseña a confesar? ¿Qué pecado? Katia, sí, Katia. Sí, yo creo que el pecado que me enseña a confesar es que no aprecio todo lo que ha creado Dios para mí. Gracias, Katia. Yo también. Todos los días olvido ver la creación de Dios y tomar un momento para decir, Dios, gracias por su creación. Gracias por todo lo que me ha dado. Todas las bendiciones que me das todos los días. A veces es fácil olvidarnos de darle gracias a Dios. ¿Y dónde vemos el amor de Dios en esta historia?
Profe. Sí, dígame, adelante. Sí, bueno, la misma Biblia dice que Dios usó el poder para hacer el mundo y solo dijo, hágase la luz y se hizo, hágase aquí, hágase ahí, hizo todo. Pero al hombre lo hizo con amor. Lo sacó del polvo de la tierra y le dio soplo de vida y con eso demostró su amor, lo mismo cuando le sacó la costilla a Adán para hacerle la ayuda idónea. Esa mujer que le sirvió de mucho apoyo a Adán y bueno, de ahí lo demás, lo que ya sabemos. Sí, vemos el amor de Dios, porque Dios no tuvo que crear un mundo, Dios no tuvo que darnos la oportunidad de vivir y experimentar todas sus bendiciones. Vemos el amor de Dios en su creación perfecta que Él creó por nosotros en su amor. Entonces sí, vemos el gran amor de Dios aquí en crear un mundo perfecto para nosotros, y un mundo sin pecado. Él creó un mundo perfecto, fue muy bueno. Y la siguiente, ¿qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él en esta parte? Cuidar su creación. Bien contestado, sí, bien contestada. Cuidar su creación. Dios quiere que seamos buenos administradores de la creación, sí. Cuidar de la tierra, sí. Y a veces yo pienso a veces si yo estoy, después de la cena, si voy a tirar un poco de comida en la basura, a veces me echa un poco de culpa pensando, pero debería haber sido un mejor administrador de los dones, de las bendiciones que Dios me ha dado. Entonces, puede haber maneras pequeñas en que podemos cuidar a la creación. Ok, y ¿cuándo sería una buena situación para compartir esta historia? Margarita, adelante, Margarita. Pues yo pienso que cuando ves a alguien tirar basura, cuando están dañando la naturaleza. Ok, para recordarles que la tierra, que la creación es una bendición de Dios, ¿ok? Y que debemos de cuidarla. Ok. Para mostrar la importancia de cuidar a la tierra. También un muy buen ejemplo, también para mostrar a alguien el amor de Dios. Si alguien está dudando el amor de Dios, o por qué hay tantas cosas malas en este mundo, por qué hay la maldad en este mundo, usted podría decirle a esta persona, no fue la intención de Dios. Cuando Dios creó el mundo, Él creó un lugar perfecto para nosotros. Él quiso todo lo mejor para sus criaturas, para nosotros, para expresar nuevamente el amor de Dios. Tal vez a veces con niños, yo tengo la bendición de tener 3 hijos y cada noche leímos una historia bíblica antes de que se duermen, antes de dormir. Y otro día y es una confesión, no fue algo bueno, pero yo estaba muy ocupado y yo demoraba en llegar a la casa para leer la historia bíblica. Entonces mi hija mayor decidió leer una historia, y ella no puede leer, pero decidió contar una historia bíblica a su hermana menor. Y ella eligió la creación del mundo y tiene una Biblia con dibujos y ella estaba contando esta historia porque la creación del mundo es interesante a los niños. Entonces,
sería una buena situación por un estudio bíblico con niños, también con adultos, con alguien que tiene dudas acerca de la evolución, de la creación, de la historia del mundo. Hay muchas buenas ocasiones para compartir esta historia. ¿Algún comentario antes de que sigamos adelante? ¿Un comentario, una pregunta? Profesor. Sí, adelante, Ovidio. Sí, por ejemplo, cuando rompemos esas cadenas de alimentación y atentamos contra alguna especie que esté en peligro de extinción, que Dios nos dejó para que podamos disfrutarlas. En el caso en el continente africano, donde hay demasiada cacería de animales. Entonces yo creo que no estamos cuidando nuestro medio ambiente de esa forma. Debemos de proteger los animales para que se puedan reproducir libremente y no tener tal vez a veces animales en cautiverio también, ¿verdad? Sí, importante cuidar a la creación. Gracias, Ovidio. Ok, todos los cursos de Academia Cristo y los de ustedes que han tomado cursos antes están familiarizados con los proyectos finales. Y para ustedes que son alumnos nuevos, cada curso tiene un proyecto final. El proyecto final en este curso es contar una historia bíblica, y es la historia de Josué perdonando a sus hermanos, de Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37, su proyecto sería compartir esta historia usando el concepto de los 4 Cs. Entonces, usted va a formar un plan para enseñar esta historia a otros utilizando el método de las 4C. Y hay una fecha límite para esta tarea, para el proyecto final, y es 8 días después de la última clase. Si hay un problema grave en su vida personal, háganmelo saber y yo puedo ser flexible, pero lo ideal sería dentro de 8 días después de la última clase. Entonces, un poco más información sobre el proyecto final. Profesor. Sí, adelante, sí. Yo quisiera aprovechar y me va a disculpar, y también los compañeros, no sé si van a compartir con nosotros. Recientemente terminamos varios cursos y pudimos ver que el profesor Abraham aplicó un método bastante accesible, y eso yo creo que se lo podríamos sugerir a ustedes, tal vez se acercara y nos hace el examen mediante la forma que él usó, y viera que yo creo que los compañeros lo sintieron, los que tomaron ese curso de identificación espiritual. Nos sirvió de mucho porque no tuvimos que andar dando tanta vuelta para batallar. Yo pude ver que hubieron compañeros que hicieron el examen hasta manual y así se lo mandaron al profesor en algunos otros cursos que yo también recibí. Entonces yo le sugeriría a usted a ver si nos lo puede ayudar, porque la situación ahorita del COVID está bien difícil como para estar haciendo trabajo. A veces yo, por ejemplo, mi computadora se me dañó y no puedo, solo cuento con mi celular. De repente hay unos que también se les dificulta. Perfecto. Y si usted nos ayudara en eso, yo sé que usted tiene capacidad. Y le vamos a agradecer infinitamente. Bueno, sí, usted gracias. Tiene la palabra. Sí, gracias por avisarme. Yo voy a ver yo voy a hablar con Abraham mañana y yo puedo preguntarle acerca de este plan, de este sistema. Sí, gracias, Ovidio. Sí, entonces el plan es que primero lea la historia de Génesis capítulo 37 y cómo va a iniciar de una manera que capte la atención. Tiene libertad, con una pregunta, con una historia, con una imagen, tal vez una imagen del paisaje hermosa,
cómo usted va a captar la atención de la otra persona. Después se prepara usted para contar la historia en sus propias palabras y sabe usted las 7 preguntas de considerar. Prepare sus respuestas a las preguntas y prepare las respuestas a las 5 preguntas de considerar. Y yo, si voy a hablar gracias al video, voy a hablar con Abraham. También yo tengo un archivo con esta información para el proyecto final que voy a compartir en el grupo de WhatsApp. Entonces, tenemos algunos minutos más y me gustaría cerrar nuestra clase hablando un poco más sobre la teoría de la evolución y la verdad de la creación del mundo en 6 días por nuestro Dios Todopoderoso. Entonces vamos a cerrar hablando un poquito sobre este tema. ¿Alguien ha tenido una experiencia con una persona que cree en la evolución? Profesor. Sí. Sí, bueno, yo cuando estudiaba, pues la verdad que se ha hablado de mucho con relación a la teoría de Charles Darwin, ¿verdad? Que eso es uno de los que hablan mucho de y han estudiado la evolución, pero la verdad que sabemos que Dios es el creador de todos los cielos y la tierra, y la verdad que Charles Darwin habla de la evolución, donde dice que nosotros podemos descender de los monos. La verdad que cuando hablamos de la evolución tenemos que ver de cuestiones ya de tipo científica. Nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, los monos tienen 48 cromosomas, nosotros tenemos 46. Entonces hay una diferencia en eso. Se ha hablado también de los animales, cómo han evolucionado. En el caso de las tortugas, estaba leyendo yo cómo han evolucionado, incluso las jirafas han hecho que sus cuellos se hayan alargado, pero es por la misma necesidad, de seguro para lograr, porque ellos usan el ramoneo. Usted puede ver una jirafa que nunca come, casi al suelo no come, ella come más hacia lo alto. Entonces, sí. Y gracias, bueno, es una buena, sí, Ovidio, es una buena introducción, porque yo quería hablar un ratito, sobre Charles Darwin. Y imagino que la mayoría de ustedes han escuchado de este hombre. En 1859, en el mundo de la ciencia, este hombre, Charles Darwin, él publicó un libro, El origen de las especies. Y siempre en la historia del mundo había personas dudando la existencia de Dios. Siempre había personas que no creían en Dios. Pero la teoría de la evolución llegó a ser más popular con este hombre, con Charles Darwin, y su libro, El origen de las especies. Y en esa obra, él desecha la enseñanza bíblica de la creación de las criaturas del mundo a favor de esta idea, de este concepto de un desarrollo, teoría, evolutivo de las especies. Entonces, él pensó que todos están luchando para sobrevivir. Y también, también fue más o menos su explicación para la muerte también. Y él estuvo muy a favor de la idea, la teoría de la supervivencia de los más aptos. Pues tiene un poco de sentido porque puede suceder en el mundo de los negocios la supervivencia de los más aptos. Puede suceder tal vez en la universidad que hay una supervivencia de los más aptos. A veces puede suceder como así, pero no es la explicación para nuestra existencia, para
la creación del mundo. Entonces, perdón. Entonces, sí, no es lo que enseña la Biblia de verdad, va completamente en contra de lo que la Biblia dice. Nosotros, él llegó a Ecuador, al país donde yo estuve viviendo por 5 semanas, mi hogar nuevo, el país de Ecuador. Y él llegó aquí a unas islas. Sí, y sí, los Galápagos. ¿Cómo se dice? Galápagos, ¿verdad? Galápagos. Galápagos. Él llegó a los Galápagos y él vio la creación y lamentablemente no vio la mano del Señor. No vio la creación como la obra de un Dios. Pero nosotros, sí, nosotros vemos las cosas en este mundo, cosas hermosas, la variedad de especies que hay, una puesta del sol, una montaña, una vista, un paisaje, y nosotros digamos, tus obras, Señor, son innumerables. Todas las hiciste con gran sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. De hecho, a veces decimos, y los de ustedes que han tomado un curso de doctrina, decimos que hay 3 cosas que son pruebas de Dios. Pues la palabra de Dios nos dice que hay un Dios. La conciencia que tenemos nos recuerda que hay un Dios, pero también la creación, al ver las cosas hermosas en este mundo, es otra prueba de que hay un Dios. Entonces, Charles Darwin, él tenía sus ideas, incluso sus ideas, hay la muerte porque todos están tratando de sobrevivir. Nosotros sabemos que hay la muerte debido al pecado y vamos a estudiar la entrada del pecado al mundo. Y nosotros somos pecadores y el resultado, el pago del pecado es la muerte, pero en Cristo tenemos perdón. Él es el antídoto a Cristo mismo. Él llegó a este mundo, Él vivió una vida perfecta en nuestro lugar. Él fue a la cruz para tomar la muerte que nosotros merecemos. Él resucitó de la muerte para asegurarnos de nuestra propia resurrección, para darnos la certeza de la vida eterna. Y este mismo Jesús, quien nos salvó, Él fue allá en la creación del mundo. De hecho, todas las cosas fueron creadas mediante Él. Entonces, vamos a cerrar con Juan capítulo 1, versículo 1 a 3 y 10. En el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. La palabra estaba en el principio con Dios. Por ella fueron hechas todas las cosas. Sin ella, nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no la conocía. Lo que podríamos hacer aquí es leer este texto y en todas las partes que dice la palabra, podríamos insertar Jesús, como en el principio ya existía Jesús. Jesús estaba con Dios y Dios mismo era Jesús. Jesús estaba en el principio con Dios. Por Jesús fueron hechas todas las cosas. Sin Jesús nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por Él, pero el mundo no la conocía. Y es mi deseo que mediante este curso y los otros cursos usted
sea capacitado para compartir con el mundo la verdad, que Dios en su amor creó el mundo y Dios en su amor envió a Jesús para salvar su mundo. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Sí, profesor. Sí, adelante. Bueno, yo en apoyo a los compañeros que de repente tal vez no han estudiado algunos, yo sé que muchos deben de saber esto. Si le sumamos también, aparte de la evolución, tenemos también cómo el hombre se ha atrevido a clonar animales, inclusive han atentado contra la clonación de seres humanos. Pero la verdad que ellos han visto que el poder de Dios está de manifiesto y ellos no van a poder hacer algo como lo creó Dios con todo el amor en que hizo al hombre. Así es de que, digamos, la educación ha llegado a esos extremos de muchas personas, científicos, que han buscado cómo propagar de una forma in vitro, pero la verdad que lo han hecho en animales que no les ha dado resultado tampoco. También recuerdo cuando clonaron la oveja famosa que le llamaban Dolly, solo duró 6 años y murió. Así es de que la clonación ha sido otra mala experiencia para aquellos que creen en lo material y no creen en lo espiritual. Gracias, Ovidio, por el comentario. Y sí, la evolución y la creación es un tema grandísimo. Afortunadamente, Academia Cristo está en el proceso de desarrollar no sé, creo que el PowerPoint está tratando de poner subtítulos, lo siento, pero Academia Cristo está en el proceso de desarrollar unos cursos acerca de la evolución y cómo un cristiano puede responder a sus amigos que creen en la evolución y cuál es la verdad. Nosotros solamente esta noche echamos un vistazo hacia el tema, ¿no? Hablamos un ratito sobre este tema importante, pero va a haber más recursos sobre este tema. Entonces, la tarea para el miércoles, vamos a vernos de nuevo el miércoles y va a haber un segundo video que voy a compartir en el grupo de WhatsApp. Les pido por favor que lean Génesis capítulo 1, versículos 26 a capítulo 2, versículos 25. Y también voy a compartir una pregunta para considerar en el grupo de WhatsApp también. Entonces, va a haber 3 partes. El video, la Biblia, la parte de la Biblia para leer y una pregunta también. Y les pido que lleguen listos para practicarla como esta noche. Nuevamente, me gustaría agradecerles por participar en este curso y estudiar conmigo. Gracias también por su paciencia conmigo, ya que es mi primera vez enseñando en línea, enseñando en español, lo que es un poco nuevo para mí también, especialmente con un grupo tan grande, pero me dio mucho gusto ver todos ustedes en este curso. Me da mucho ánimo saber que hay hermanos y hermanas por todas partes de América Latina que quieren tomar un poco de tiempo los lunes, los miércoles por la noche, conectarse por Zoom y estudiar la Biblia. Entonces es mi oración que este curso sea útil para usted en su camino de aprender más, crecer en la fe y compartir su fe con los demás. ¿Alguna otra duda? Vamos a cerrar con una oración, pero ¿alguna otra duda? Margarita. Sí, disculpe, yo es la primera vez que estudio así en línea, con respecto al proyecto final. Sí. ¿Ese se va a elaborar y se va a mandar por el mismo WhatsApp o cómo va a estar?
Por WhatsApp, sí, por WhatsApp. Yo voy a compartir más información por WhatsApp y usted puede entregar su proyecto final también por WhatsApp. Sí. Ok, Ya. ok. Aunque Gracias. encontramos otro sistema, pero por ahora sí, por WhatsApp, sí. Y Ok, gracias. vamos a, sí, de nada. Y nuestra meta para evitar la confusión es hablar un poco cada clase acerca del proyecto final para que no sea una sorpresa en la última clase. So, vamos a hablar un poco sobre el proyecto final a cada clase. Gracias, Margarita. María del Remedio. De los remedios. Pastor, también las tareas de que tomamos las clases se las vamos a mandar por WhatsApp. Sí, puede mandar por WhatsApp. No es necesario, su respuesta a la pregunta es, si usted no quiere mandarla por WhatsApp, está bien. Si todavía llega a la clase lista para practicarla. Lo más importante es pensar en la pregunta, tener una respuesta y ver el video y leer la parte de la Biblia. Pero con mucho gusto, si alguien quiere compartir su respuesta por WhatsApp o tiene una pregunta por WhatsApp entre ahora y el miércoles, una pregunta respecto a la evolución o de la creación, o ¿qué pasó en el día cuarto? Y con mucho gusto, póngase en contacto conmigo por el WhatsApp. Sí. Gracias, pastor. Perfecto. Entonces vamos a cerrar con una oración y después, si alguien tiene otra pregunta, yo voy a dejar la reunión abierta y podemos seguir practicando. Entonces vamos a cerrar con una oración. En un momento. Ok, oremos. Padre celestial, creador del mundo, creador nuestro, te damos gracias por esta oportunidad para poder estudiar tu palabra juntos. Ayúdanos a ver cada día tu creación hermosa y darte gracias por todas tus bendiciones. Oramos en el nombre de Jesús, a través de quien tú creaste todas las cosas. Amén. Amén, Gracias, pastor. profesor. Bendiciones. Hasta el miércoles. Amén. Bendiciones para todos hasta el miércoles. Bendiciones. Bendiciones para todos. Hasta el miércoles, bendiciones. Hasta el Bendiciones para miércoles. todos. Bendiciones, hasta miércoles. Gracias, profesor. Dios les bendiga. Igualmente, Katia, gracias. Amén, amén, bendiciones. Buenas noches, pastor. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles, Dios Pablo, los bendiga. gracias. Bendiciones. Bendiciones. Ricardo y Sara, gracias por asistir. Beatriz. Maribel, buenas noches, gracias. Buenas noches, pastor. Eduardo, buenas noches. Pastor, que tenga una bonita noche y que Dios lo bendiga. Cuídese mucho. Igualmente, Juan Reyes, igualmente, gracias. Bendiciones, pastor. Bendiciones, compañeros. Que tengan buena noche. Buenas noches. Dios le bendiga, pastor. Gracias, gracias, igualmente. Ovidio, gracias. Profesor, yo tengo un comentario cuando ya los compañeros que se van se hayan ido y discúlpeme si lo voy a interrumpir. Oh, no hay problema, sí, espere un ratito en caso de que alguien más quiere despedirse. Y Juan Bautista, veo su mano levantada. Y salió, ok. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Sí, Ovidio, ¿cuál es su comentario, su pregunta? Adelante. Sí, bueno, usted nos preguntó a todos y la verdad que nadie le preguntó a usted, ¿de dónde es usted? Ah, sí, lo hicimos un poco. Al llegar a la clase, hicimos un poquito, sí, de las presentaciones, pero debería haber preguntado a todos.
Y Ovidio, ¿usted es de México o de dónde es usted? Honduras. Honduras, lo siento, Honduras, sí. ¿Y qué parte de Honduras? Estoy en la isla de Roatán, Islas de la Bahía. Son 3 islas. Okay. Guanaja, 4. Guanaja, Utila, Santo Guardiola y Roatán. Ok. Well, pues muchas gracias por acompañarnos a este curso. Que Dios les bendiga, les guarde y hasta el miércoles. Bueno, mi comentario era con relación al examen. Usted nos lo va a enviar bien explicado para que nadie se confunda con la respuesta que hay que mandar y cómo lo quiere, ¿verdad? Sí, y yo de hecho, tengo un archivo un PDF que voy a compartir en el grupo de WhatsApp que explica todo acerca del proyecto final y también incluye las 7 preguntas, las 5 preguntas que incluye todo, sí. Sí. Pero yo hablaré con Abraham mañana. ¿Y cuál es el sistema que él tiene? ¿Es un sistema para entregar el proyecto final? Sí, ahí mismo él tiene cómo contestar la respuesta. Por ejemplo, nosotros llevamos, con el profesor Abraham, llevamos identificación espiritual y él nos hizo el examen ahí y nosotros le contestamos y viera qué fácil se nos hizo. Yo pienso que para todos fue de lo más fácil contestar. Ok, sí, yo hablaré Así con es que él. ahí, Gracias por la sugerencia. Gracias. correcto, y se las dejaría a los demás profesores porque vale la pena, profesor, vale la pena ese sistema que el profesor Abraham lo tiene y se lo puede adaptar a su proyecto para que nosotros no tengamos que andar perdiendo tanto tiempo para resolverlo. Sí, no, queremos siempre estar mejorando en el formato de las clases en línea y el proyectos, la tarea. Entonces, muchas gracias. Me alegro que Abraham ha encontrado un buen sistema y sí, si podemos incorporarlo, definitivamente, suena muy bien. Sí, yo pienso que se le puede ser más fácil a usted. Eso suena bien también. Ovidio, gracias. Sí, sí. Bueno, profesor Matt, un gusto, buenas noches y un placer. Estamos en contacto. Nos estamos viendo el próximo miércoles, si Dios lo permite. Si Dios lo permite, fue un placer, Ovidio. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, profesor.